Amigos de 18 Minutos, bienvenidos a su podcast. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi buen amigo Mauricio. Encantado nuevamente de tener esta nueva oportunidad, mi querido Pancho, y muy curioso sobre el tema que traemos hoy. Me parece muy interesante y yo la verdad no he escuchado mucho al respecto. Sí, la verdad es que traemos una gran experta en el tema. Ella es Eva García, es experta en el tema de sinergología. Para mí también es un tema nuevo. Conferencista internacional y fundadora del Instituto Español precisamente de Sinergología, en donde ha revolucionado la forma en que entendemos la comunicación no verbal. Pues muchas gracias por acompañarnos, Eva. Mucho gusto, encantada de estar con vosotros, muchas gracias. Bueno, y pues, ¿qué es sinergología? Empecemos por ahí, ayúdanos a entenderlo bien. Sí. Vamos a empezar por el principio. La sinergología es una disciplina que está dentro del ámbito de la comunicación no verbal, pero sí que es verdad que es a la vez una marca y un método de análisis concreto. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en la decodificación de la comunicación no verbal no consciente, es decir, todos aquellos movimientos corporales que hacemos sin ser totalmente conscientes de ellos, sin darnos cuenta. De hecho, diferenciamos entre movimientos no conscientes y semiconscientes. Entonces, realmente son los más reveladores. Y agrupan 1.200 movimientos corporales. Se estudia, hay una certificación específica que impartimos los institutos para enseñar sinergología y para graduar pues, nuevos sinergólogos. Eso es lo que implica la palabra. Oye, de verdad, qué interesante y cuántas posibles aplicaciones tiene, particularmente en el mundo de los negocios, que este programa va muy dirigido por ahí, pero también, obviamente, relaciones humanas. ¿Cómo podríamos entender sinergología dentro, por ejemplo, un proceso de negociación? Me parece muy interesante que dentro de un proceso de negociación, independientemente de lo que se esté diciendo, estés observando todo lo no verbal, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ello, por favor. Efectivamente, y de hecho cuando descubrí la sinergología, yo en aquel momento era directora comercial de una compañía. Entonces, en lo primero que pensé fue en cómo poderlo aplicar a la negociación. Porque realmente lo que me permite es tener, por un lado, tengo el discurso verbal de lo que me está diciendo el cliente y tengo el discurso corporal, lo que me está diciendo el cuerpo del cliente. Y no siempre coincide. Y es normal, y no es que no coincida porque me mienta, sino porque en una negociación siempre hay una parte de la agenda pues que no está totalmente encima de la mesa. Siempre hay una parte o más oculta o reservada, o puedo ir detectando, por ejemplo, determinados aspectos de mi exposición que le producen duda, o que le asustan, o que le preocupan, o que le interesan y no me revela que le interesan en particular. Entonces, eso me permite el poder tener esa lectura paralela al no verbal, me permite poder preguntar mejor, poder hacer mejores propuestas, poder ser, en definitiva, mucho más eficaz con mi comunicación en la aplicación concreta de la negociación, del mundo del negocio. Pero nada, es una cuestión rápida que se me ocurre ahorita, Eva, antes de pasar con Pancho. ¿Tiene un cierto riesgo de manipulación o lo estoy malinterpretando? No hay manipulación realmente, porque a lo que se dedica la disciplina es a poder leer. Tengo una información adicional. Es decir, habría personas, por ejemplo, o hay personas, porque yo me dedico también a la formación en sinergología, aparte de ser conferenciante, ¿no? Y lo que te permite a través de la formación es poder enseñar a cómo leer y cómo decodificar. Entonces me dicen, oye, con esto que yo sé leer, ¿ahora qué hago? Porque claro, si yo veo que el cliente tiene una objeción y no la está revelando, pues le puedo preguntar por ese tema. O veo que le interesa una parte más concreta, le voy a preguntar. Es decir, tengo una información mucho más profunda, mucho más dirigida que simplemente con el no verbal. Por supuesto que si yo soy un manipulador y quiero manipular, lo haré desde otras técnicas, pero la disciplina para lo que me sirve es para leer y a partir de ahí poder mejorar mi comunicación y mi relación en general, mi relación con los demás. Gracias. Eva,
Eh, Me llamó la atención algo que decías, ¿no? Que la mayoría de estos gestos, pues no estás consciente de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces, primero, para estar consciente de ellos, ¿no? y poderlos aplicar, ¿no? Pues que sea una herramienta efectiva? Claro, el tema, Pancho, es que para lo que me sirve no es para mí mismo. Soy yo quien va a tratar de representar ciertos gestos. Los podría hacer, pero si queréis empiezo por ahí. ¿Qué ocurre? ¿Qué gestos son los que yo puedo imitar, reflejar o forzar? Puedo imitar, reflejar o forzar los conscientes, pues por ejemplo, o semiconscientes, como es el movimiento de las manos, que me digan, mira, si tú muestras las manos, vas a transmitir pues mayor autenticidad, etcétera, ¿no? Y es cierto hasta cierto punto, porque ¿qué ocurre? Si yo ahora trato de forzar un movimiento corporal semiconsciente, es decir, yo las manos las muevo sin darme cuenta, pero si me fijo lo puedo llevar a la conciencia. Digo, estoy moviendo las dos manos o estoy moviendo más la derecha o la izquierda, por poner un ejemplo muy sencillo. Pero si yo en el momento que hablo no estoy sintiendo o no estoy siendo clara, mi cerebro va a provocar que yo tenga otras reacciones corporales que se van a sumar a las deliberadas. Y la persona que tengo enfrente, aunque no sea un experto sinergólogo, lo que va a detectar es falta de autenticidad. ¿Sabéis estas ocasiones en las que dices, hay algo de esta persona que no sé por qué no me la creo? O sea, hay una alerta cerebral que dice, veo algo forzado o veo algo sobreactuado. Normalmente sucede cuando tratamos de forzar movimientos de manera consciente. Entonces, para lo que me va a servir es para poder leer los del otro. Una microreacción en el ojo, una dilatación en un párpado, una microreacción en la boca, en la lengua, un cambio de posición en la silla. De hecho, producimos decenas de movimientos por minuto. Entonces, esa lectura es la que me va a permitir casi poder leer al otro con subtítulos. Una cosa es lo que me dice y en muchas ocasiones va a coincidir con lo que su cuerpo dice. En otras, el cuerpo me da la pista de que tengo que profundizar ahí, o hay negociaciones donde lo que veo es un danger, no tengo que ir por ahí porque no le está gustando, voy a levantar una barrera, voy a cerrar la comunicación y no me va a permitir seguir avanzando. A lo mejor ese punto me lo dejo para el final cuando ya haya podido cerrar por partes otra serie de asuntos y no me voy con las manos vacías, ¿no? Al final de la negociación. Esa es un poco la clave. Me sirve para leer al que tengo enfrente. Y dentro de tu trayectoria, Eva, me imagino, llegó un momento en que empezaste a notar y a interesarte con curiosidad por este tipo de temas, ¿no? ¿Qué me está diciendo tal gesto, tal movimiento? Platícanos un poco cómo llegó a constituirse y consolidarse ese proceso que nos llevó justamente ahora a lo que estamos comentando y cómo ayudar a que otras personas empiecen a, permítanme decirlo así, aprovechar o entender muy bien lo que significa esto en términos de relación humana y comunicación. Yo creo que había sido un interés que realmente estaba en mí siempre, porque pues por mi profesión anterior yo he tenido posiciones en compañías más grandes o más pequeñas, multinacionales y compañías nacionales, posiciones siempre inicialmente marketing y luego comerciales. Yo creo que todos los que tratamos con clientes nos pasamos buena parte de la entrevista tratando de averiguar qué le está pasando por la cabeza. Entonces, a partir de ahí, había recibido cursos de formación, había leído todo lo que habían caído en mis manos, pero es cierto que hasta el momento en el que yo descubro la sinergología, lo que había podido aprender de no verbal no funcionaba. ¿A qué me refiero? A cosas que están dentro de lo que yo ahora explico desde la disciplina como mitos. Por ejemplo, todos hemos oído decir que si una persona se cruza de brazos es que está cerrada. Y en muchas ocasiones estamos cruzados de brazos y estamos confortables, pues porque en sillas que no tienen brazos, pues me voy a sentir mucho más confortable con los brazos cruzados. Y no es una posición de cierre. O que alguien que se rasca la nariz es que está mintiendo. Y muchas veces nos rascamos la nariz y no mentimos. Entonces, hay mucho mito. De repente descubro una disciplina que tiene método y que comienza descartando. Y me dice, oye, hay 1200 movimientos. Entre estos hay 15 maneras diferentes de rascarse la nariz. Ahora bien, por poneros un ejemplo, ¿no?, de estos 1200. Ahora bien, si hay polen en el ambiente
o hay mucho polvo o la persona es alérgica, se va a rascar la nariz y no va a significar nada. Y esos primeros tips que yo fui leyendo ya me llamaron la atención porque llevaba toda la vida tratando de poder leer al otro mejor, tanto y en mi posición de dirección comercial, tanto para negociar como para seleccionar a mi propio equipo, porque para los procesos de selección también es muy interesante, para poder seleccionar y tener menos fallos en el proceso de selección. Entonces descubro que hay que descartar cosas, que hay una metodología, que es aprendible, que es serio. Por ejemplo, es una disciplina que cumple este año, precisamente en el 26, cumple 30 años. En España lleva menos, lleva aproximadamente pues, unos 13 años o así, y aquí comenzó utilizándose como prueba pericial en juicio y en la formación de cuerpos y fuerzas de seguridad, porque hay una parte específica de la disciplina que es detección de mentira y que se estudia en la certificación en sinergología. ¿Qué ocurre? Nosotros, por nuestro background, yo lo primero que hago es aplicarla al desarrollo de habilidades profesionales y a día de hoy formo sinergólogos, les formo en relación, les formo en detección de mentira, pero formo sobre todo a muchos profesionales en la aplicación en la negociación, selección y liderazgo, fundamentalmente. Entonces yo creo que era una curiosidad no resuelta con el hecho de encontrar en un determinado momento una disciplina que me parecía que era sumar. Nunca pensé que me fuese a dedicar como hoy, ¿eh? O sea, digo desde mi posición en aquel momento, que era sumar una habilidad profesional muy relevante y que podía potenciar mis competencias de comunicación y de negociación fundamentalmente. Ese fue un poco el proceso. Wow. Eva, nos estabas comentando, ¿no?, que has estudiado miles de movimientos y de gestos. ¿Cuál consideras que es así el gesto más revelador de todos y con el que debemos de poner más atención? Hay uno que no sé si es el más revelador, pero sí que es mi favorito, que es uno que es un poco más difícil de ver porque es uno de los que se enmarcan en los no conscientes. Es decir, no puedo evitar que mi cuerpo lo produzca, no lo puedo evitar, no lo puedo imitar. Entonces, los que son totalmente no conscientes, que son microreacciones fundamentalmente, son un poquito más difíciles de ver. Entonces, hay uno que se produce en la zona del ojo, que es en el párpado inferior, y es que cuando estoy viviendo una situación de especial malestar, el párpado inferior se contrae, desciende y deja a la vista la parte blanca del ojo. Se denomina sanpaku, que quiere decir tres blancos en japonés, porque estarían los dos blancos de los lados y el blanco inferior. Es decir, no es cuando yo muevo la cabeza, sino que con la cabeza firme en el mismo sitio se produce esa depresión ante un malestar notorio. Aplicado a la negociación, pues imaginaos, parece que todo el proceso está yendo muy bien, que estoy salvando todas las objeciones, que el cliente está encantado y llega el momento en el que presento las tarifas y le aparece el sanpaku. Pues aunque me diga en ese momento, oye, Eva, pues me gusta mucho, te voy a llamar, tengo que pensar como profesional que hay algo ahí que no le acaba de encajar, que le ha producido malestar. Es posible que vaya a rechazar la propuesta por un tema de valor económico, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo. Entonces, ese es mi favorito, el sanpaku inferior. De verdad me está entusiasmando, sobre todo en términos de negociación. Digo, en Recursos Humanos negociamos con sindicatos, negociamos con personas, con líderes, estamos constantemente negociando. En el ámbito comercial, como tú lo viviste también profesionalmente, la negociación es constante. Yo me pongo a pensar, una persona que toma la decisión de prepararse sinergología, ¿qué es lo primero que tú observas en cuanto a es posible o no que desarrolle habilidades para poder entender el proceso y poder interactuar de una manera constructiva con los demás? Realmente, al tratarse de una habilidad, porque es una habilidad, todos la podemos desarrollar, todos. ¿Qué ocurre? Que como cualquier habilidad, por poner un ejemplo, como hablar en público, pues hay quien está más dotado, tiene más capacidad vocal o más capacidad de discurso, pero es entrenable. En este caso lo que se entrena es la observación y es un entrenamiento paulatino, es decir, es el equivalente, por ejemplo, a catar vino. Cuando se cata vino las primeras veces, el olfato no está desarrollado y me parece casi imposible poder distinguir un matiz de otro. El ojo se desarrolla exactamente igual.
¿Qué ocurre? Que luego hay un procedimiento digamos, de formación. Yo suelo comenzar mostrando no tanto el Sampaku, que es más complicado de ver, porque es un movimiento más sutil, sino movimientos grandes del cuerpo que también son muy relevantes. De hecho, son los movimientos que requieren de más energía. El cuerpo no hace nada por casualidad. El cuerpo, igual que el cerebro, trata de ahorrar energía por un tema de supervivencia. Cuando se mueve, es por algo. Puede ser por una incomodidad externa, estoy incómodo en la silla y, bueno, pues estoy incómodo en la silla, ese movimiento lo voy a descartar. Ahora, si en un determinado momento de la negociación el cliente se me desplaza hacia una de las 6 posiciones, 9 posiciones que analizamos en la silla, para mí va a ser muy relevante. Y ese cambio de posición es sencillo de ver. Empezaría con los movimientos más grandes e iría yéndome poco a poco hacia aquellos que se van incrementando en dificultad. Y luego, sobre todo, es práctica. Yo lo explico muchas veces, digo, esto no es como el ascensor de determinados programas de televisión que se sube uno en un ascensor, sale detrás de una puerta y ya es cantante o ya es artista, ¿no? Es como pretender con un tutorial de 1 hora ser un magnífico ponente, un magnífico orador. Pues requiere un tiempo de entrenamiento como cualquier habilidad. Pero realmente desde los primeros pasos que se dan, se empieza a ver la vida con otros ojos. De hecho, nuestro claim es: no volverás a mirar a nadie igual. No vuelves a mirar a nadie igual. Cuando yo explico los picores de nariz y digo, ninguno significa mentira, tiene significados tan distintos como: no me gusta la imagen que estás dando, me pica la curiosidad, me interesa lo que estás diciendo, rechazo lo que dices, me parece una exageración, me huele mal o no me cuadra. Es aprender otro idioma que se va produciendo simultáneamente al discurso verbal del otro. Es apasionante. Es apasionante, ya, al menos a mí ya me despertaste, más allá de curiosidad, el deseo de poderme entrenar en ello. Sí. Oye, y hablando de entrenamientos, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los directivos al comunicarse? Generalmente el más llamativo es la falta de escucha. Y ahí entra también la sinergología. ¿Por qué? Porque la sinergología me permite escuchar también al cuerpo, ¿no? El dar por supuesto, el anticiparse a lo que se cree que el otro va a decir o a lo que el otro va a concluir. Cuando realmente una verdadera escucha activa, entender al otro con todos tus sentidos, y si le puedes observar y decodificar al mismo tiempo, mucho mejor, porque muchas veces las personas no dicen todo lo que piensan simplemente porque no saben cómo expresarlo, porque no les sale, porque no pueden, porque no todo el mundo tiene la misma inteligencia lingüística. El poderlo detectar y ayudar a través de las preguntas potencia mucho la escucha activa. Con una buena escucha activa se incrementan exponencialmente las capacidades de comunicación del líder y de la mano las capacidades de negociación, que va todo ligado. Negociación, comunicación, liderazgo es como una tríada indispensable, ¿no? Se interconectan unas habilidades con otras. Es muy interesante. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Tú estás frente a un grupo de líderes. La gran mayoría, en mi experiencia, luego son muy resistentes a temas de esta naturaleza. ¿Cuál es la clave que tú nos recomiendas para abrir y bajar esa resistencia, o al menos abrir la puerta a una escucha, como bien lo indica, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, a esa escucha de por lo menos date la oportunidad de entender de qué estamos hablando? ¿Cuál sería la clave, Eva? Desde mi punto de vista es el apoyarse en la base científica, en la neurociencia, que es en lo que nos apoyamos nosotros. ¿Por qué? Porque al final los líderes están muy cansados de que les hablen los gurús y les den recetas sobre qué tienen que hacer. Muchas veces gurús que nunca han estado en sus zapatos o que nunca han estado siquiera frente a un cliente o han tenido que llevar un equipo, ¿no? Pero por lo que sea, pues bueno, les están dando unas charlas motivacionales sobre qué tienen que hacer y no se identifican con la persona que tienen enfrente. Si conseguimos esa identificación y además un apoyo en la ciencia de esto, yo puedo ser muy buen speaker, puedo tener una presentación fantástica, pero sobre todo es que esto no solo lo digo yo y no está basado solamente en mi experiencia, es que además la ciencia y cómo funciona
nuestro cerebro y todo lo que se sabe de neuropsicología y de la conducta humana, que ya lo han estudiado personas pues, que saben mucho más que nosotros, nos apoya y nos da todo un baño de autoridad y de credibilidad. Desde mi punto de vista, ese es el... Para que las soft skills o las mal llamadas soft skills puedan entrar en cerebros mucho más racionales y en perfiles mucho más ejecutivos, hay que hacerlo de una forma seria, profesional, con pruebas, que es lo que hace que se bajen las barreras y se abra la confianza. Pues muy interesante, Eva, pero pues ya llegamos y ya nos pasamos de los 18 minutos, pero pues bueno, encantados con el tema. ¿Sí? Pues mil gracias, Eva, ya nos veremos en otra ocasión. Y amigos de 18 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Si les gusta este programa, por favor denle like, síganos en YouTube, en Spotify, en LinkedIn, en nuestras redes sociales. Mauricio. Gracias, Pancho, gracias, Eva. Muy ilustrativo y muy oportuno todo lo que nos has comentado. Y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias y pues Eva es una gran conferencista. Hasta luego.